Hola hermanos y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. El día de hoy les tenemos un testimonio sumamente impactante. Les presento a mis hermanas Adri y Maribel. Adri en un momento se van a presentar, es médico, ella se apartó del Señor Jesús, cayó en pecado, murió. El Señor Jesús tuvo misericordia de ella, le volvió a dar vida y aquí está entre nosotros para contarnos que no es un juego. La salvación, la vida eterna, es algo bien delicado. Adri casi no la cuenta y acaba en el infierno, si no fue por la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios en atención a la oración y el ayuno de su mamá. Pues adelante, hermanitas, si gustan presentarse. Gracias. Bueno, pues bendiciones para todos. Yo me llamo Adriana Estrada, como el pastor Francisco decía, pues soy médico general, tengo 29 años y este testimonio lo cuento para darle la gloria a Dios, porque Él es el que ha sido bueno conmigo, todo es gracias a su misericordia. Eh, yo me aparté de Dios hace 3 años exactamente y Dios trató conmigo. Hola hermanos y hermanas, me presento, yo soy la hermana Maribel, soy la mamá de Adri. Em, pues estuve en ayuno, invito, bueno, espero primero Dios que todo este video sea de mucha bendición para todas las mamás, que se paren en la brecha, que no le suelten a sus hijos y a sus hijas en las manos al diablo, porque lo que quiere es arrebatar a nuestros hijos. Y lo que tenemos que hacer nosotras como mamás es pararnos en la brecha, porque cuando nuestros hijos son jóvenes y apenas empiezan a vivir, todo se les hace muy fácil y se presentan allá afuera lobos rapaces para hablarles bonito a nuestras hijas, más cuando ellas caminan en el Señor. Pero aquí estamos nosotras que no porque sean adultas, vamos a dejar muchas veces que ellos decidan algo que no les conviene. Sabemos que no vamos a pelear con ellas, que no es con palabras ni con gritería, sino con ayuno, porque mayor es el que está en nosotros, que se llama Jesucristo, que el que está allá afuera en el mundo y con los que no quieren nada con Dios, que es el diablo. El mayor es el Señor Jesucristo y sabemos que las peleas y las batallas se ganan de rodillas y ayunando. Ahí se demuestra el verdadero amor por nuestros hijos. No es complacerlos en todo, sino como dice la palabra, castiga al muchacho con vara y salvarás su alma de ir al Seol, o sea, al infierno. Y eso fue lo que yo como madre tuve que hacer, pararme en la brecha por mi hija y Dios me la rescató. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, retomo. Bueno, exactamente hace 3 años, yo tenía 26 años en aquel entonces. Bueno, además voy a aclarar algo. Yo desde pequeñita conocí del Evangelio, crecí conociendo de la palabra de Dios, sabía lo que dice la Biblia. Sin embargo, llegó una etapa en mi vida en la que yo me aparté de la palabra de Dios y eso fue hace 3 años cuando yo tenía 26 años. Actualmente tengo 29. Cuando yo tenía 26, entro a una etapa de mi carrera, soy médico, entonces en la etapa penúltima de la carrera hay algo que se llama internado médico de pregrado. En esta etapa yo empiezo a apartarme de Dios, ya que pues para mí ya no tenía yo el suficiente tiempo para leer la Biblia, para orar. La verdad empiezo a conocer amistades que no, pues que obviamente no aportaban nada bueno. Justo en esta etapa, pues yo entro en una situación de rebeldía, desobediencia a mi mamá y pues también aquí conozco pues a un joven, lamentablemente. Este joven, pues bueno, se hace mi novio. Quiero recalcar que pues yo toda mi infancia crecí con una falta de paternidad, que sé que esto no me justifica para nada, porque Dios es mi padre y sé que la paternidad en él la encuentro. Sin embargo, pues yo en ese momento estaba tibia. Yo era una cristiana de banca, era una cristiana supuestamente que oraba de vez en cuando, leía la Biblia,
de vez en cuando, pero yo no tenía una relación personal con Dios. Yo me decía ser cristiana, pero mis hechos eran otros. Entonces, bueno, en esta etapa justo aquí pues yo me debilito espiritualmente ya que yo no oraba. Cristiano que no ora, cristiano débil, cristiano que no lee la palabra, cristiano débil. Y yo así estaba en esta etapa del internado. Justo ahí conozco a un joven que, bueno, actualmente es médico. En aquel entonces, pues éramos compañeros de turno, de guardia. Teníamos, pues prácticamente muchos servicios en común. Y bueno, este muchacho empieza, pues, a conquistarme, empieza a ser romántico conmigo, empieza a tener muy bonitos detalles conmigo. Y pues bueno, yo aquí, pues caigo redondita, ¿no? Pues empieza a pues agradarme sus acciones, como yo decía, pues como yo crecí con esa falta de paternidad, yo quería como, quería sentirme cuidada. Entonces yo cuando veo esto de parte de él, yo me sentía cuidada, me sentía como una princesa de cuentos y yo empiezo a enamorarme mucho de él. Sin embargo, este joven no era cristiano. En alguna etapa de su juventud a él le hablaron de la palabra de Dios y pues hasta ahí. Realmente él no tenía tampoco una relación personal con Dios. Pues sin embargo, eso a mí no me interesó, la verdad, yo lo que quería era pues sentirme amada, ¿no? Sentirme amada por él. Yo le comento a mi mamá porque, bueno, siempre he tenido muy buena comunicación con mi mamá, siempre hemos sido amigas, no solamente madre e hija, sino que siempre hemos sido amigas. Y en esta etapa, pues yo le platico de este joven, le comento cómo me trata, cómo me siento, pues que a mí me gusta y bueno, me hago su novia, ¿no? Mi mamá nunca estuvo de acuerdo, ella de hecho siempre me inculcó y me inculcó el hecho de que el noviazgo no existe. Y así es, el noviazgo en la iglesia de Dios no existe. Cuando una persona se va a casar es porque el Espíritu Santo ya se lo confirmó y se casan. Los noviazgos largos no existen, no es algo que Dios ponga porque es una tentación al pecado. Mi mamá siempre me lo inculcó, sin embargo yo ya estaba más adaptada pues a todo lo del mundo. En esta etapa también yo empiezo a tener hasta cierto punto egocentrismo, ya que pues yo siempre fui una estudiante dedicada, me gustaba mucho estudiar y precisamente por eso descuidé mucho mi relación con Dios, porque el poco tiempo que yo disponía pues lo usaba para estudiar o para descansar. El internado es una etapa muy difícil en la que pues el médico se queda todo un año, bueno, en un año, todo un año en un hospital, hace guardias, está en el hospital rotando por las diferentes áreas del servicio, es una etapa muy cansada. Así que pues el poco tiempo que yo disponía lo usaba pues principalmente para dormir y para estudiar. Y en el hospital me iba muy bien, mis compañeros, los doctores me halagaban, era como por decir la número uno del hospital y pues realmente mi ego se empezó a elevar. Yo empecé a sentirme que pues ya no necesitaba de Dios porque tenía supuestamente una persona que me amaba, tenía pues casi la carrera terminada, me iba muy bien en el hospital y yo pues aquí yo no buscaba realmente la presencia de Dios. Cuando mi mamá se entera de este joven, ella me exhorta y me habla con la Biblia, ¿no? Me dice, estás en yugo desigual, ese joven no viene de parte de Dios, te va a apartar todavía más de los caminos de Dios. Ese joven no es cristiano, porque incluso yo lo llevé a la iglesia con tal de que mi mamá lo aceptara. Lo llevé a la iglesia, este muchacho acepta ir a la iglesia, incluso se bautiza, empieza a congregarse los poquitos fines de semana que teníamos libres, pues nos congregábamos en la iglesia cristiana. Este joven levantaba sus manos, incluso pasaba al altar a hincarse y bueno, eso a mí todavía me enamoró más. Yo llegué a pensar que a lo mejor incluso si era de parte de él, de parte de Dios. Entonces, pues bueno, yo continué en esta relación. Mi comportamiento empezó a cambiar más. Si yo antes ya era una cristiana tibia, aquí yo me vuelvo completamente fría. De repente yo misma me desconocía, decía, ¿qué me está pasando? Y no me gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Sin embargo, yo ya no sabía cómo salir de esa situación y tampoco hacía nada por salir de esa situación. Empezó a haber muchos problemas con mi mamá, discusiones, yo le levantaba la voz porque pues ella me exhortaba, Adriana, ya no estás orando, Adriana, ¿qué te está pasando? Ella misma me notaba y yo también me daba cuenta, pero pues realmente no hacía nada por salir de ahí. ¿Por qué me volví así? Bueno, pues porque obviamente estaba en una relación que no venía de parte de Dios. Este muchacho pues obviamente no aportaba nada bueno para mí
Y bueno, yo lo vi como un ídolo. La verdad reconozco que yo en ese momento lo empecé a idolatrar. Yo no soportaba que alguien me dijera algo de él. O sea, yo cualquier defecto que vieran en él, yo luego me enojaba y lo defendía a capa y espada. Y yo estaba completamente enamorada y ciega. El enamoramiento no viene de Dios. El romanticismo tampoco es algo que venga de parte de Dios. El amor de Dios es distinto. Bueno, justo con este joven, pues lamentablemente, pues yo caigo en el pecado de la fornicación y es algo de lo cual me arrepiento mucho, de lo cual pues hasta ahora pues me avergüenza haber cometido ese pecado. Caigo con este muchacho y yo todavía cambio todavía más. En la relación sexual pasa algo espiritualmente, por eso es algo que Dios guardó específicamente para dentro del matrimonio, no antes. Las almas se enlazan, las almas se unen, entonces, pues bueno, yo ya me sentía todavía más dependiente de él. Yo sentía que no podía estar sin él, si yo no estaba con él sentía que algo me faltaba. Yo me sentía realmente cautiva de esta relación y era algo que realmente en mi interior no me gustaba, pero no sabía cómo salir de ahí. Mi mamá no lo sabía, yo se lo mantuve oculto durante mucho tiempo. Ella me notaba todavía más cambiada, oraba, ella estaba orando por mí, intercediendo por mí, pero pues yo seguía igual, prácticamente seguía igual, rebelde, muy grosera con mi mamá, totalmente idolatraba a este muchacho, o sea, él era como que todo para mí. Eh, en esta etapa, mi mamá, dada pues la situación de que ya yo ya estaba fuera de control, porque también, la verdad, intenté irme 2 veces con él de la casa. Él me lo propuso y yo intenté irme de la casa. Gracias a Dios nunca me fui de la casa. Dios me puso obstáculos y nunca me fui con él, pero pues la idea estaba, ¿no? Como que el plan estaba ahí, el quererme ir de la casa. Sin embargo, pues no, gracias a Dios no lo hice. Mi mamá llegó un momento en el que se desespera, ya no sabía qué hacer conmigo porque cuando ella me exhortaba eran peleas conmigo, eran discusiones conmigo, ya no sabía qué hacer conmigo, así que ella pues decidió someterse a un ayuno de 40 días. Esto del ayuno yo no lo sabía. A mí mi mamá me lo platicó después cuando yo ya estaba dada de alta del hospital, pero yo no sabía. Ella se sometió a un ayuno de 40 días seguidos en el cual la oración de mi mamá fue que Dios me disciplinara porque ella temía por mi alma, me veía tan fuera de control, me veía tan mal espiritualmente que ella le pidió a Dios que por favor me disciplinara. Mi mamá me comentó que sus palabras fueron: Padre, ella es tu hija, yo te pido que tú la disciplines porque ella es tu hija y yo no quiero que su alma se pierda. Y esta fue la oración de mi mamá durante este ayuno de 40 días. Yo no lo sabía y de repente en el hospital lo primero que pasa es que a este muchacho y a mí nos cambian de guardia, nos cambian de turno y pues bueno, dejo de frecuentarlo un poquito, sin embargo pues seguíamos en contacto vía telefónica, de repente nos encontramos, él venía aquí a la casa a verme, pues obviamente seguíamos en la relación. Yo seguía igual de renuente. Siguen los días pasando, siguen los días y de repente aquí es donde empieza la parte que voy a relatar acerca del trato de Dios, porque yo morí, yo vi mi cuerpo, vi muchas cosas, Dios me permitió experimentar muchas cosas espiritualmente y todo esto es para la gloria de Dios. Si hay algún joven que esté escuchando este testimonio, si hay algún joven, señorita, que esté en el pecado de la fornicación, yo le invito a que salga de esto porque es algo horrible. Realmente la Biblia lo dice, la paga del pecado es muerte y la fornicación es un pecado de muerte. Sabemos que pecado es pecado. Es pecado decir una mentira, pero más aún es más grave porque es un pecado que es con el cuerpo. Entonces, la fornicación es un pecado de muerte, no solamente un pecado de muerte física, sino también espiritual. Hoy día en los medios de comunicación, en las redes sociales, todo está lleno de sexo, imágenes, es realmente difícil. Yo por eso realmente ya no tengo redes sociales porque cuido mis ojos.
pero es difícil para los jóvenes hoy día, y más si no hay un padre, una madre que camine con Dios, es difícil, y muchas veces los jóvenes caen en este pecado y se les hace muy fácil, pero hay consecuencias. Si hay un joven, si hay una señorita que esté en este pecado, que esté en este noviazgo, que esté en un noviazgo, que esté cautivo en una relación, déjenme decirles que Jesús nos puede hacer libres, así como lo hizo conmigo. Porque realmente cuando se entra en este pecado, pareciera que es difícil dejarlo y pareciera casi imposible, pero la sangre de Jesús tiene poder y solamente en Jesús hay libertad. Dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús es todopoderoso para hacer libres y para romper toda cadena. Y se los digo por experiencia. No se aparten de Dios, no se aparten de Dios. Y si alguien está apartado de la palabra de Dios, si hay algún cristiano tibio, porque muchas veces es fácil decir, soy cristiano, soy cristiana, pero realmente vives una vida de comunión con Dios. Realmente pasas tiempo en oración con Dios, y si tú no oras, tú te vas a debilitar espiritualmente y vas a acabar pecando y vas a acabar yendo al infierno, vas a acabar caminando yendo al infierno. Y esto lo hago para la gloria de Dios y en el amor de Jesús, porque yo no quiero que alguien se pierda, yo no quiero, y Jesús tampoco quiere que tú te pierdas. Jesús te ama y Él quiere salvarte. Y a mí me dio la vida, a mí me dio la vida, me dio una nueva oportunidad de vida. Y Él no quiere que te pierdas, por eso cuento esto. A cuanto más que pueda escucharlo, lo cuento, porque es importante que lo sepas. Como mencionaba, pues bueno, mi mamá se sometió a un ayuno de 40 días. La palabra de Dios es clara y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra. Yo quebranté ese mandamiento, yo deshonraba a mi mamá, estaba en desobediencia, era muy grosera con ella, estaba en un pecado de muerte que era la fornicación, y tenía prácticamente el enemigo derecho legal sobre mi vida, lo reconozco. Mi mamá se somete a este ayuno de 40 días, y después de que nos separan de guardia en el hospital a este muchacho y a mí, yo seguía igual. Yo realmente como que no comprendía la situación hasta ese momento. Y de repente, un lunes 4 de abril, lo tengo muy grabado, un lunes 4 de abril, hace 3 años, un día antes, había sido domingo. Yo había estado todo ese día domingo de guardia en el hospital, estaba en el área de ginecología. Ese domingo yo me la pasé literal, yo no comí, creo que nada más desayuné, no comí, no cené, no dormí más que 20 minutos. Yo realmente estaba muy cansada, pero no era la primera vez. Yo, o sea, el internado es así. Si hay alguien del área de la salud lo sabe, y sabemos que así es el área de la salud. El pastor es científico, entonces sabe que estas áreas son así difíciles. No era la primera vez que yo me desvelaba, no era la primera vez que yo no comía como para que esto me causara una enfermedad. Al siguiente día fue lunes 4 de abril, yo había dormido creo que 20, 30 minutos al mucho, y recuerdo que estaba yo preparándome, eran las 7 de la mañana porque vi la hora, yo estaba preparándome para el pase de visita en el área de ginecología. Estaba yo interrogando a una paciente que estaba embarazada y su bebé estaba a punto de nacer, así que estaba yo interrogando a la paciente, preparándonos ya para el parto de esta paciente. Mientras yo escribía en el expediente de la paciente, recuerdo que empecé a ver en este ojo, en mi ojo derecho, un círculo de luz muy pequeñito, que la verdad era, pues casi no se notaba, casi yo no lo distinguía. Se empezó a hacer cada vez más grande ese círculo, y después mi ojo izquierdo exactamente presenta lo mismo. Empecé a ver prácticamente lucecitas después, empecé a ver un círculo y después como destellos de luces. Y yo pues no había comido, ¿no? Como les decía, entonces pues yo pensé en ese momento, a lo mejor es mi glucosa, a lo mejor mi glucosa bajó mucho en sangre y por eso me estoy sintiendo así. No le tomé realmente importancia, seguía haciendo lo que estaba haciendo hasta el momento en que ya no veía la cara de la paciente por esa luz, y tampoco veía mi mano, no veía la pluma, realmente veía muy poquito, y lo poquito que veía lo veía muy borroso. Entonces me dirigí con mi superior, con la ginecóloga, en ese momento, y le comenté cómo yo me estaba sintiendo. Empecé a sentir que mi cuerpo temblaba mucho, me sentí muy, muy débil, sentí que me iba a desmayar y me sentí que mi cuerpo temblaba.
La ginecóloga me dice, ¿sabes qué? Pues vete a urgencias, déjame aquí en el parto. En ese mismo hospital donde yo hacía mi internado, ahí mismo me voy directo a urgencias. Yo me seguía sintiendo igual. Cuando llego al área de urgencias, pues me reciben los doctores de urgencias y en cuanto ellos me revisan, pues me toman signos vitales. Mi glucosa estaba bien, así que no era porque yo no había comido. Mi glucosa estaba muy bien a pesar de todo. Lo único que tenía que mi corazón estaba latiendo demasiado rápido, estaba muy taquicárdica. Me toman signos vitales y bueno, estable aparentemente y mientras me revisaban, me percato yo de que empiezo a tener movimientos involuntarios en brazo y pierna derecha. Yo no soy epiléptica, en mi familia no hay antecedentes de epilepsia, realmente de ninguna enfermedad. Gracias a Dios somos sanos, entonces no hay ningún antecedente de importancia. Y yo nunca había convulsionado. En ese momento pues empiezo a presentar estos movimientos involuntarios en mi brazo, en mi pierna derecha. Obviamente me espanté, dije, ¿qué me está pasando? Obviamente me espanté, los doctores de urgencias también se espantaron y me empezaron a hacer preguntas, oye, ¿eres epiléptica? No sé qué me está pasando, yo soy sana. Eh, Contactan a mi mamá, la localizan y me tuvieron que ingresar porque estas eran convulsiones atípicas, entonces realmente pues no cedían, seguían ahí los movimientos involuntarios, pero hasta ese momento yo estaba estable, yo no había perdido la conciencia, yo me daba cuenta de todo lo que pasaba, yo estaba totalmente estable. Me ingresan a urgencias y deciden hacerme una tomografía de mi cabeza. En la tomografía, mi cerebro se veía como una pasita. Literal, mi cerebro se estaba haciendo chiquito. O sea, dentro de la tomografía se veía mi cerebro como una pasita. Más tarde mi mamá llega a ese hospital y eso es la explicación, porque a mí de hecho no me querían dar ninguna explicación. A mi mamá fue lo que le comentaron y ya ella me platicó, dice la doctora que tu cerebro se ve como una pasita. No saben qué tienen, pero se ve como una pasita y que se te está haciendo como comprimiendo el cerebro. Entonces, bueno, como aquí no tenía neurólogo, me trasladan a otro hospital para que me valorara el neurólogo, porque hasta ese momento pues no sabían qué me estaba pasando. Me trasladan a otro hospital, ahí vuelvo a tener estos movimientos involuntarios, sin embargo yo seguía consciente, seguía estable y la verdad es que no entiendo cómo a pesar de la situación en la que estaba de enfermedad, yo seguía igual de renuente y pues sí, a dejar a este muchacho, yo seguía igual de rebelde en ese momento con mi mamá, o sea, yo seguía igual como que no entendía lo que me estaba pasando. En ese segundo hospital, pues, bueno, no había neurólogo, así que me vuelven a trasladar a otro hospital. Llego al tercer hospital con mi mamá siempre estuvo ahí, al pie ahí conmigo, siempre estuvo ella presente. Obviamente, pues su esposo la apoyó, pero ella estaba ahí conmigo. En ese tercer hospital me ingresan a urgencias. Yo continúo con estos movimientos involuntarios. Yo ya tenía medicamento intravenoso para las convulsiones, sin embargo, los movimientos ahí seguían, pero pues estaba yo estable, controlada, por así decirlo. En ese tercer hospital me ingresan al área de urgencias y ahí es donde empieza este trato de Dios todavía más fuerte con mi vida. Ahí empiezan las convulsiones ya a hacerse completamente generalizadas, tónico-clónico, ya las convulsiones eran generalizadas, obviamente yo perdía la conciencia y era una convulsión tras otra. Estuve en ese hospital, no sé cuántos días estuve ahí exactamente, pero ahí empiezan a hacerse las convulsiones más frecuentes y más frecuentes y más frecuentes. Obviamente esto es peligroso porque pues el cerebro obviamente puede sufrir daños, incluso puede causar la muerte al paciente o el cerebro puede quedar con alguna secuela irreversible. Caí en algo que se llama estatus epiléptico. Entonces deciden intubarme, puesto querían proteger mi cerebro. Hasta ese momento no había todavía un diagnóstico. Ahí también ahí me hacen una resonancia magnética. Mi cerebro se sigue viendo como una pasita, como chiquito. Pero ellos no sabían explicar qué estaba pasando. Ahí empieza realmente el trato de parte de Dios. Yo ahí ya no tengo flashazos de imágenes porque pues yo obviamente estaba consciente en muy pocos minutos ya que las convulsiones eran sumamente frecuentes en el día, en la noche, en todo momento. Mi mamá no se podía despegar de ahí porque en cualquier momento pues podía yo fallecer. Entonces no se podía despegar de ahí. Tenía 3 medicamentos para evitar las convulsiones o para controlarlas y aún así las convulsiones seguían y seguían y seguían.
Recuerdo que en esas imágenes vagas, en esos flashazos de imágenes que tengo en mi memoria, recuerdo que me pasan a la sala de choque. Yo iba muy débil en esta etapa, me llevan en la sala de choque y recuerdo que cierran la cortina. Yo nada más alcanzo a ver cómo cierran la cortinita. Si alguien ha visitado un hospital, saben que dentro de los hospitales pues hay estas cortinitas amarillas o verdes. En este caso era una cortinita amarilla. Me pasan a la sala de choque porque yo estaba completamente mal, muy, muy inestable. Y aquí pues me iban a intubar. Entonces, bueno, cierran esta cortinita y yo recuerdo que estaba acostada en la camilla del hospital y recuerdo que vi a los médicos, enfermeras correr de un lado a otro, estaban colocando medicamento en las soluciones intravenosas y en esta etapa yo ya me sentía muy, muy débil, sumamente débil. Yo recuerdo que ya no podía respirar, cada vez sentía que estaba agonizando. Yo sentía que ya el aliento me faltaba, ya no tenía fuerzas ni siquiera para mover mis dedos. Tengo realmente las imágenes grabadas de cómo yo intentaba mover mi dedo, yo alcanzaba a ver mi dedo en la camilla y no podía. Estaba sumamente débil de tanta convulsión que yo había padecido. En ese momento, yo en mi memoria, en mi cabeza pasó una película así rapidísima, muchísimas imágenes desde mi infancia hasta ese momento de toda mi vida. Pasaron imágenes como una película de mi vida, pero muy, muy rápido. Yo sentía que estaba agonizando y en ese momento yo realmente pensé y sentí que me estaba muriendo, yo sentí que estaba agonizando en ese momento y no podía creer que yo iba a morir, yo no lo podía creer. Yo sabía, como yo les había comentado, yo desde niña conocí del Evangelio, yo sabía que hay un cielo, yo sabía que hay un infierno, yo sabía lo que dice la Biblia y yo sabía que iba a estar delante de Dios para entregarle cuentas con lo que yo había hecho con mi vida. En ese momento pensé, ¿para qué tanto afán? No es malo estudiar, no es malo tener trabajo. Obviamente, Dios quiere gente esforzada. Lo que es malo es anteponer las cosas de este mundo antes que a Dios. Dios debe de ser el primer lugar en nuestras vidas. Dios quiere que le demos el 100% de nosotros. Él no nos pide un 90, un 60, Él nos pide el 100% y todo lo demás va a ser secundario. Todo el trabajo, la escuela, realmente es secundario. En este momento yo no podía creer que iba a estar delante de Dios. Yo se me hizo, en ese momento yo decía, me voy a morir y voy a estar delante de Dios y le voy a entregar cuentas. ¿Qué cuentas le voy a entregar? ¿Qué he hecho con la vida que Él me dio? Era todo tan rápido que la verdad ni tiempo tenía en ese momento de arrepentirme. Yo sabía que estaba en pecado, sabía que estaba en muchos pecados. Nunca probé las drogas, nunca consulté hechicería ni brujería, pero pues con el pecado que cometí era más que suficiente. El simple hecho de ser tibio incluso ya es un pecado, porque no hay necesidad de, muchas personas dicen, no, pues yo no mato, yo no he violado a nadie, yo no estoy en fornicación, yo no estoy en adulterio. Sin embargo, el simple hecho de ser tibio, la palabra de Dios dice que Él vomitará a los tibios. Él no quiere tibios y el simple hecho de ser tibio ya es un pecado y con eso basta para no ir al reino de los cielos cuando la persona parta de esta tierra. Y bueno, en ese momento yo frente a mí vi una calavera muy grande, una calavera blanca grande. La vi frente a mí con unas manos muy grandes y esta calavera me jalaba. Yo sentía los rasguños. Yo estaba casi agonizando, estaba agonizando realmente. Yo sentía que me estaba muriendo y yo no lo podía creer. Y sentí como los rasguños en el cuello y en mi pecho. Yo lo podía sentir. Los médicos, las enfermeras, nadie lo veía. Yo era la única que lo veía y en ese momento pues sabía que yo, o sea, me estaba muriendo, realmente me estaba muriendo. No podía creer lo que estaba pasando, yo no podía, yo quería gritar, pedir ayuda, pero nadie más lo veía más que yo. Y de repente volteo mis ojos porque ni siquiera mi cabeza la podía yo mover, volteo mis ojos y pues el cuarto era obviamente cerrado, la sala de choque cerrada, obviamente tiene paredes. Sin embargo, yo veía cómo pasaban demonios. Yo vi demonios que venían en ese momento, yo vi demonios. Eran seres muy oscuros, eran seres negros, horribles, iban a velocidad.
iban a velocidad. Yo, o sea, los vi de lejos, pero cada vez se acercaban más y más y más y más. Eran muchísimos demonios. Yo sabía que eran demonios. Y en ese momento me entró un terror, me entró un miedo porque sabía que yo iba a morir y no me sentía lista. No me sentía lista para morir en ese momento. Cuando yo veo estas imágenes de estos demonios, en ese momento yo dejé de respirar. Enseguida, enseguida yo de repente ya no estaba en mi cuerpo, yo ya estaba en el aire, vi mi cuerpo en la camilla, literal, vi mi cuerpo en la camilla. En ese momento vi que los médicos se apartaron de mí y a uno de los doctores anotó algo en el expediente. Yo supongo que fue la hora de defunción porque vi que anotó algo y ahí me dejaron. Literal se apartaron. Después de que estaban corriendo, poniendo medicamento, obviamente tomando signos vitales, yo estaba conectada al monitor. En ese momento se apartaron de mí. Y yo pude ver mi cuerpo. Yo en ese momento sabía que yo ya había muerto. Pude ver mi cuerpo en ese momento y sabía que yo ya había muerto. Yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer en ese momento que yo iba a estar delante de Dios y que le iba a entregar cuentas. Recuerdo que yo estaba en el aire y me asomé, literal, hice esto y me asomé hacia la cortinita, la del hospital, y pude ver a mi mamá hincada en ese momento clamando a Dios por misericordia. Yo podía escuchar la oración de mi mamá y la oración de mi mamá era que Dios tuviera misericordia de mi alma, de mi vida. En ese momento yo ya sabía que estaba muerta y sabía lo que venía a continuación. Y lo único que mi alma, porque realmente fue mi alma, mi cuerpo ya lo vi en la camilla, mi alma le dijo a Dios, Señor, por favor, ten misericordia de mí, por favor, dame una segunda oportunidad de vida. Te prometo que si tú me dejas vivir, yo te voy a servir. Estas fueron las palabras. No puedo decir cuánto tiempo pasó porque el tiempo es distinto. Desde ese momento yo sentí la percepción del tiempo muy, muy diferente. Yo dije estas palabras, mi alma dijo estas palabras y en ese momento, de repente, yo ya estaba en mi cuerpo y di una respiración muy forzada. Empecé a respirar, la primera respiración fue muy forzada y empecé a mover mis dedos. Solamente recuerdo y tengo muy grabada la imagen de que empecé a mover mis dedos y yo vi que mis dedos se estaban moviendo. De ahí ya pues prácticamente yo obviamente seguí inconsciente, ya no tuve conciencia de lo que pasaba físicamente en ese momento. Después, bueno, más adelante cuando yo salí del hospital a mi mamá, le platiqué esto que vi y ella me confirmó los hechos, o sea, tal como yo se lo platiqué, así pasó. Más adelante ella también se los va a relatar. En ese momento, cuando yo regresé a mi cuerpo, supongo que fue ahí cuando a mí me intubaron, porque pues me tenían que intubar para proteger mi cerebro de las convulsiones. Y en ese momento, no sé qué pasa espiritualmente, no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero yo realmente sé que mi alma estuvo siendo atormentada. Yo me vi inmediatamente como que me trasladé a otro lugar y yo inmediatamente me vi atada con cadenas, estaba yo con cadenas amarrada, yo estaba en esta posición, mis brazos estaban así, mis piernas estaban abiertas, estaba yo amarrada de brazos, una cadena en cada extremidad, una en cada brazo, una en cada pierna, y había como un suelo, sin embargo, yo no tocaba el suelo, estaba como que suspendida en el aire, pero amarrada de estas cadenas. Y yo no sabía en ese momento qué es lo que estaba pasando, pero yo todo el tiempo me vi atada con cadenas, eran cadenas grandes. Y recuerdo que frente a mí yo veía demonios. Yo en ese momento sabía que eran demonios. Y de hecho, muchos de estos demonios tenían una cara, una fisionomía y eran muy, muy parecidos y muy similares a un personaje creo que es de Marvel, que se llama el Guasón. El pastor Francisco ha hecho mucha énfasis en que estos personajes de Marvel y algunos de Disney y sobre todo Marvel realmente existen en el mundo de las tinieblas, realmente sí son demonios y nada más los ponen como caricaturas en películas o caricaturas y o sea, realmente se están manifestando aquí en la tierra, pero realmente esos demonios sí existen. Y yo los vi, muchos de ellos eran muy parecidos al Guasón y estos demonios
únicamente me atormentaban. Ahorita yo no recuerdo qué cosas me hacían, solamente yo en ese momento sabía que me atormentaban y los tormentos eran constantes. Para mí no había descanso, yo sentía que nunca se iba a acabar. Todo era constante, yo sufría, yo gritaba, les suplicaba que me dejaran, sin embargo ellos continuaban y yo en ese momento podía sentir el odio que ellos tenían hacia mí. Yo podía sentir cuánto me odiaban. Ellos me odiaban mucho, se burlaban, incluso me hablaban con palabras pues antisonantes y era un tormento constante. Y esto es solamente una prueba de que en el infierno no hay descanso, porque las personas que van al infierno no tienen descanso. Los tormentos son constantes. El martirio, los tormentos en el infierno es toda la eternidad y no hay descansos. Y yo lo pude percibir. Yo realmente no recuerdo, bueno, yo no vi el infierno, realmente yo no vi el infierno, no recuerdo haber visto fuego, no recuerdo haber visto como tal las llamas de fuego, pero solamente sabía que estaba en un lugar de tormento y que estos demonios eran muchos y me estaban atormentando. Y de hecho, bueno, yo les comenté que yo pequé en fornicación. Yo recuerdo que estos demonios estaban planeando atormentarme específicamente en mi área genital. Yo no sabía qué me iban a hacer, pero solamente sabía que estaban planeando atormentarme en mi área genital. Y era constante, yo no sé cuánto tiempo estuve así, porque repito, ahí yo no sabía cuándo era de día, cuándo era de noche, porque era constante. El tiempo es diferente, no se siente como ahorita, el tiempo es distinto, la percepción del tiempo cambia, se siente eterno, es totalmente diferente. Y recuerdo que seguían los tormentos y continuaban, hasta que uno de ellos era como el jefe de todos esos demonios. Recuerdo que les dijo, hasta aquí se nos ha dado permiso. Así les dijo a todos los demás. Y eso me sorprende porque pues realmente sí sabemos que en la palabra de Dios, en la Biblia nos habla de que realmente sí hay potestades, hay dominios, hay principados, hay cargos, incluso en el reino de las tinieblas hay cargos. Y este demonio que era como que el jefe de ellos les decía, hasta aquí se nos ha dado permiso. En ese momento de alguna manera yo me trasladé, no sé cómo, pero de repente yo me trasladé, ahí se acabaron esos tormentos y yo me trasladé a otro lugar en donde yo estaba atada. En este lugar yo ya estaba atada, era como un pantano, como hierba seca, pero a la vez era tierra y yo estaba atada en la misma posición, pero ahora estaba atada con hierba seca y estaba yo así atada. Y todo ese tiempo yo sentía una soledad. Ahí ya nadie me atormentaba, yo solamente me veía atada y lo único que yo podía sentir era ansiedad, era soledad, era tristeza, era una desesperación horrible. Y yo sentía que nunca iba a salir. De repente me veía en un pozo negro de cabeza. Yo estaba de cabeza en un pozo negro y sentía que yo iba cayendo en un pozo negro hacia abajo. Y seguía ese pozo, pero no tenía fin y yo seguía cayendo y de repente otra vez me veía tal, era como que me trasladaba a distintas circunstancias. Y algo importante es que mi mamá, cuando yo salgo del hospital, mi mamá me comenta que todo el tiempo que yo estuve intubada, a mí se me escurrían mis lágrimas. Ella me comenta que pues ella estuvo 24/7 conmigo en el hospital en terapia intensiva. Ella dice que cuando yo estaba intubada, me secaban las lágrimas, incluso iban los doctores y decían, ¿por qué está llorando? Porque se me escurrían mis lágrimas. Ahora entiendo que es porque mi alma estaba siendo atormentada. Y bueno, continúo con el relato. Yo me veía en un pozo negro de cabeza hacia abajo y sentía que estaba cayendo, pero no sabía dónde. Y de repente otra vez me veía atada con hierbas, como hierbas secas atada. Y recuerdo que veía yo a personas, eran muchas personas. Estas personas se veían con llagas en el rostro, quemaduras, heridas en la piel. Sus ropas eran rotas como roídas, las ropas eran roídas, la mayoría que yo recuerdo andaba vestido de negro y estaban como caminando, algunas personas se veían como paradas así, pero se veían y como que estaban, como que no estaban conscientes, como que no estaban ahí. Se veían como oídas, como lo dicen, estaban como oídas, no se veían que estaban ahí, como que no reaccionaban, como que yo decía, ¿qué le pasa a estas personas? Yo no sabía qué les pasaba, pero yo veía que algunos estaban detenidos y no reaccionaban, y todas estas personas, todos tenían en común heridas en el rostro, heridas en el cuerpo, tenían sangre,
golpes en la cara, golpes en el cuerpo y todos estaban sucios, las ropas roídas, las ropas tenían sangre y todos tenían esa característica en común. Algunos estaban quietos, algunos iban como caminando hacia alguna otra parte, pero todos tenían esto en común. Y esto no sé cuánto duró porque, repito, el tiempo se percibe distinto. De repente me traslado a otro lugar y aquí yo ya me veía acostada, aquí yo ya no estaba así atormentada, de hecho fue hasta ese momento cuando yo me sentí en paz. Yo recuerdo que estaba acostada, abrí mis ojos y pude ver a un joven, era muy joven, con una vestidura blanca y yo realmente no le podía ver el rostro porque era como borroso y si lo vi no me acuerdo porque de hecho muchas imágenes de las que yo viví cuando yo salí del hospital, muchas imágenes literal se borraron de mi mente. Entonces yo recuerdo que este era un hombre, bueno, yo le escuchaba la voz joven y no le podía ver como tal el rostro, pero su ropa, su rostro emanaba mucha luz. Y recuerdo que este joven, yo estaba acostada y este joven, este varón, me lavaba la cabeza con agua muy, muy cristalina. Y recuerdo que no me acariciaba, sino que me lavaba mi cabello, mi cabeza con mucha delicadeza, como con mucho cuidado. Y me lavaba y yo veía que salía mugre de mí. Y recuerdo muy bien que este joven me decía, mira nada más, mientras él me lavaba mi cabello y mi cabeza, él me decía, mira nada más, mira, como que se sorprendía. Y recuerdo que me decía, pero no te preocupes, vas a estar bien. Y me lavaba mi cabeza y recuerdo muy bien que también me lavaba muy bien mi boca, me lavaba mi lengua, me lavaba mis dientes, no sé con qué lo hacía, pero recuerdo que me lavaba y me decía, vas a estar bien, mira nada más, mira cuánta mugre tienes, pero me hablaba con amor, eran palabras de amor. Y recuerdo que me lavaba y en ese momento yo ya no me sentía con temor, en ese momento esas emociones de ansiedad, de temor, de miedo, se desaparecieron por completo y lo único que yo sentía era paz, en ese momento sentía paz. De repente me trasladé a otro lugar, un lugar muy hermoso. No sé quién fue el varón que me llevó, no sé si fue el mismo o fue otro varón, pero recuerdo que llegué a un lugar muy hermoso con mucha luz, un lugar resplandeciente, era un blanco es un blanco más blanco que lo que conocemos aquí en la tierra. Y recuerdo que habían unas lámparas muy lujosas y muy bonitas que yo realmente no he visto aquí en la tierra. Y yo iba junto a un varón joven, era otro varón vestido de blanco, pero realmente yo no le veía el rostro. Y su mano estaba así y recuerdo que su mano estaba en mi espalda y me explicaba todo lo que estaba pasando. Frente a mí estaba una mesa muy, muy grande, muy, muy, muy grande que realmente yo no le veía fin. Era una mesa muy hermosa que tenía platos, tenía copas de oro, todo era de oro y tenía en el centro unas como vasijas muy hermosas y grandotas y dentro de esas vasijas habían unos vegetales que yo realmente tampoco he visto aquí en la tierra y recuerdo que era una mesa grandota, grandota, era rectangular y muy enorme. Y habían muchos jóvenes, pues yo pienso que son ángeles, habían muchos jóvenes con vestiduras blancas, tenían como ciertos filitos de color oro sus vestimentas, pero eran principalmente blancas. Bueno, eran varones, realmente yo no les veía como tal el sexo, pero no eran mujeres, eran todos varones. Y ellos llevaban como muchas vasijas con alimento, llevaban y las ponían, y llegaba otro y las ponían. Y alguien a mí me estaba explicando, el que estaba conmigo me estaba explicando y me señalaba y me explicaba lo que estaba pasando. Yo en ese momento sabía que estaban preparando esa mesa, yo sabía que la estaban preparando, que iba a suceder un evento, que iba a suceder algo muy importante, yo en ese momento lo sabía y que estaban preparando esa mesa. Y estos varones que llevaban estas vasijas con alimento y vegetales, yo sabía que iban con mucho gozo, iban danzando, iban cantando, alabanzas a Dios, iban cantando y llevaban estas vasijas y las ponían y eran muchos, muchos, muchos. En ese momento yo ya para nada sentía temor, no sentía miedo de nada. Incluso sentía muchísimo amor, era un lugar donde se percibía muchísima paz, muchísimo gozo. Yo no me quería ir de ese lugar. De hecho, en mi mente como que yo recordaba a mi mamá. Sin embargo, ni mi mamá me importaba. O sea, yo amo mucho a mi mamá, pero en ese momento ni mi mamá me importaba. Yo lo que quería era quedarme en ese lugar. Y recuerdo que yo preguntaba y hacía muchas preguntas y este varón me explicaba lo que estaba pasando, pero
todo eso que me explicó, no lo recuerdo. En cuanto yo salí del hospital, todo eso lo olvidé. Solamente sabía que me explicaba cosas de ese lugar, lo que estaba pasando, y yo no me quería ir de ahí. Era un amor que se percibía muchísimo gozo, muchísima paz, se percibía todo lo contrario a lo que yo había percibido al inicio. Y de repente ya estaba en mi cuerpo nuevamente. Recuerdo que desperté, bueno, en el hospital, fue justo cuando me extubaron. Me comenta mi mamá que estuve 7 días intubada en terapia intensiva. De hecho, estuve en 4 hospitales porque no lograban estabilizarme, así que ese fue el cuarto hospital en el que yo estuve. Y en ese hospital recuerdo que, bueno, mi mamá me comenta que de terapia intensiva me pasan a medicina interna, me extuban, me quitan la intubación y yo recuerdo, tengo tan grabado el momento en el que yo abrí mis ojos. Yo estaba obviamente acostada en la cama del hospital y abrí mis ojos, y desde que abro mis ojos lo primero que veo es el techo del hospital blanco. Y en ese momento yo empecé a llorar. Yo, como estuve intubada 7 días, pues me lastimaron las cuerdas vocales, así que yo no podía hablar, estuve afónica durante muchas semanas. Yo creo que casi un mes estuve afónica, yo no podía hablar. Entonces yo nada más pues podía señalar, pero en este momento lo primero que vi fue el techo del hospital y volteaba y pues veía a mi mamá, veía a los doctores, enfermeras, pero pues yo no podía hablar. En cuanto yo abro mis ojos, empiezo a derramar lágrimas. Y tengo tan grabado ese momento porque yo recuerdo que pude sentir en ese momento, en cuanto abrí mis ojos, pude sentir la ira de parte de Dios. Y yo empecé a recordar todo lo que yo había vivido, desde que vi los demonios, desde que vi esta calavera enfrente de mí. Yo empecé a recordar todo. Rápidamente en mi mente se empezaron a venir todos los recuerdos. Enseguida yo pude sentir la ira de Dios y pude sentir el enojo de parte de Dios hacia mí a causa del pecado. Pude sentir cómo Dios se había irado y se había enojado a causa de mi pecado. Pero enseguida pude también sentir el amor y la misericordia de Dios. Podía yo sentir enseguida cómo Dios, cómo el Espíritu Santo me ministraba al corazón y me decía que Él me había disciplinado, que Él me había dado con vara, que Él me había disciplinado, pero también enseguida podía sentir ese amor y esa misericordia y esa gracia de parte de Dios. Nadie me lo había explicado porque yo no podía hablar, estaba totalmente afónica y solamente lloraba y lloraba. Recuerdo que mi mamá me abrazaba y me decía, ¿por qué lloras, hija? ¿Estás bien? Mira, estás viva. Yo no podía hablar. Yo quería decirle todo lo que había vivido, pero no podía. Y solamente en mi mente yo le daba tantas gracias a Dios y decía, estoy viva, regresé, estoy viva. Y yo le daba tantas gracias a Dios y podía sentir la ira de parte de Dios hacia el pecado, pero enseguida también podía sentir el amor y la misericordia de Dios hacia mi vida. Y estuve pues varios días sin poder hablar, solamente se me escurrían mis lágrimas. Mi mamá pues obviamente no sabía nada de lo que yo había experimentado en todo este tiempo, y ella solamente en su teléfono me ponía alabanzas y pues yo lloraba. En mi mente yo le pedía perdón a Dios por todo mi pecado. Realmente me arrepentí y podía saber que eso que me sucedió no fue una enfermedad común, no fue una enfermedad provocada común, sino que fue un trato de parte de Dios. Durante ese tiempo que estuve intubada, pues los médicos, los neurólogos seguían sin diagnóstico, porque de hecho me siguieron haciendo estudios, incluso me hicieron como 2 o 3 punciones lumbares. Por lo que me comenta mi mamá, me hicieron punciones lumbares porque pensaban que a lo mejor podía tener una infección en el sistema nervioso central. Sin embargo, mi líquido cefalorraquídeo siempre salió limpio, salió bien, no tenía ningún dato de infección y yo seguía sin diagnóstico. En esas punciones lumbares a mí pues me lastimaron sin querer el nervio ciático, así que en cuanto yo despierto en el hospital pues me doy cuenta que no podía mover mi pierna derecha, yo no la podía mover, tenía un dolor insoportable, tenía algo que se llama neuropatía porque me habían dañado el nervio ciático y los dolores son horribles. Yo realmente el roce de la sábana no lo soportaba, era un roce horrible, yo gritaba del dolor, me ponían medicamento, pero yo aún así seguía sufriendo. Sin embargo, pues estaba viva. Realmente eso ya, o sea, sí, obviamente sufrí, pero yo estaba viva y le daba gracias a Dios. Tiempo después le pude platicar a mi mamá todo lo que yo viví, le pude platicar, yo te vi hincada, yo recuerdo que te vi hincada fuera de la sala de la cortinita, y mi mamá todo me confirmó. Ahorita le voy a dar un tiempo a ella para que ella
hable y relate, porque en todo este tiempo Dios a mi mamá le estuvo hablando múltiples ocasiones en la Biblia. Yo estuve hospitalizada 21 días, de esos 21 días, 7 días estuve intubada y estos 21 días mi mamá estuvo ahí conmigo. Ella ahora estaba ayunando por mí, ella, mi hermana, el esposo de mi mamá y realmente pues muchas personas que me conocían de la iglesia en la que nos congregábamos, pues estuvieron apoyando en ayuno, pero principalmente mi mamá, mi hermana y su esposo, el esposo de mi mamá permanecieron en ayuno estos 21 días. Yo me sorprendo cómo, pues, mi mamá no se enfermó en estos 21 días, sino que ella fue fortalecida por Dios. Y durante estos 21 días, mi mamá recibió palabra de parte de Dios, diferentes citas bíblicas en las que mi mamá entendía y Dios le hablaba de que yo iba a estar bien, de que era un trato de parte de Dios y que yo iba a salir con vida de ese hospital. Mi mamá sabía que yo iba a estar viva porque Dios se lo mostró a través de muchas citas bíblicas. Ahorita ella se los va a comentar. Y cuando yo les comentaba, cuando yo vuelvo en sí, cuando a mí bueno, estoy en el hospital en medicina interna, estoy consciente ya, cuando voy poco a poco recuperando mi voz, yo le platico a mi mamá cómo la vi, yo le platico, te vi hincada, y ella me confirma todo, ella se sorprendió muchísimo porque me dijo que sí, que efectivamente en la sala de choque a ella la sacaron, metieron el carrito rojo y ella se hincó porque yo estaba muy, muy grave y realmente le daban a entender que yo podía fallecer. Y ella pues me comenta que ella se hincó en ese hospital allá afuera, al ladito de la cortinita amarilla donde yo la vi y que no le importó que la vieran los médicos, enfermeros, pacientes, no le importó. Ella estaba hincada y que efectivamente ella pedía misericordia por mí. Y yo pues es algo que me sorprendí porque yo lo vi. Es imposible que yo lo haya visto. Yo estaba completamente inconsciente y pues muerta porque sé que vi mi cuerpo. Eh, les decía, me dañaron el nervio ciático, así que pues yo estuve completamente un año sin poder caminar bien. Todo ese año, pues bueno, me dieron de alta, gracias a Dios, del hospital. Tuve también neumonía por la misma intubación, pero bueno, gracias a Dios salí bien del hospital. Cuando salgo del hospital, pues yo no podía caminar porque mi pierna derecha estaba completamente paralizada, no tenía movilidad, no tenía nada de sensibilidad y aparte de todo, pues tenía muchos dolores. Yo en la noche gritaba del dolor. Recuerdo que yo en las madrugadas lloraba del dolor porque era un dolor insoportable. Mi mamá me estuvo llevando con diferentes médicos de rehabilitación. Estos médicos de rehabilitación pues me valoraron y todos me comentaban, pues sabes qué, tienes una lesión irreversible en el nervio ciático, así que pues ya no vas a poder caminar. Tal vez a lo mejor recuperes un poquito de movilidad, sensibilidad, pero realmente ya no vas a volver a caminar normal. Incluso me prescribieron una órtesis, la cual yo no quise usar porque pues bueno, yo quise confiar en Dios, mi mamá también, estuvimos orando por mi pierna y gracias a Dios, en un año, todo un año yo no caminaba bien, yo cojeaba y yo tenía esas molestias, dolores, mi articulación estaba muy inestable y bueno, realmente no caminaba, yo cojeaba. Pero de repente un día después de un año me levanto en la mañana y completamente empecé a caminar normal. Hasta hoy día puedo caminar completamente normal. Mi mamá pues ella me apoyó sobándome la pierna, pero sobre todo estuvimos orando mucho y confiando en Dios. Yo les había comentado al inicio que cuando yo ingresé al hospital, me hicieron tomografía, después me hicieron resonancias magnéticas y mi cerebro se veía como una pasita, mi cerebro se veía como que se estaba comprimiendo. Mi mamá me cuenta a mí que los neurólogos no les sabían dar una explicación ni una causa de qué es lo que me estaba sucediendo. Yo, de hecho, del hospital salí sin diagnóstico porque no sabían qué me había pasado. Yo sé que fue algo, que fue un trato de parte de Dios, yo lo sé perfectamente y a los 6 meses pues me comentaron que al parecer fue algo autoinmunitario. Sin embargo, sé que aunque hubiera sido algo de carácter autoinmune, Dios lo permitió para tratar con mi vida. Gracias a Dios estoy con vida. Después de que me dan de alta, pues me vuelven a hacer resonancias magnéticas y mi cerebro completamente normal, mi cerebro volvió completamente a la normalidad. Yo le doy la gloria y la honra a Dios, a Jesús, porque no solamente trató conmigo, no solamente me perdonó de mi pecado, no solamente me permitió regresar a la vida, sino que también Dios me regresó a la vida sin secuelas. Aún a lo mejor mínimo que era mi pierna, Dios me sanó completamente y ahora puedo caminar sin ningún problema.
mi cerebro completamente normal. De hecho, los neurólogos pues pensaban que si cuando me extubaran, ellos pensaban que yo iba a quedar con algún déficit, pero para la gloria de Dios no es así, estoy completamente sana, yo no he vuelto a convulsionar y esto prueba que el poder de Dios va más allá de cualquier pronóstico médico. Yo soy médico, sin embargo, sé que el poder de Dios va más allá de cualquier diagnóstico y pronóstico médico, pero a veces Dios tiene que tratar con las almas porque Dios es un Padre que ama, Dios es un Padre de misericordias, es un Dios que tarda en airarse, pero también es un Dios justo, que Él no tolera el pecado. Dios me tuvo que reprender, Dios tuvo que darme con vara porque yo era su hija, soy su hija. Y Él tuvo que, pues, tomar ahora sí que estas medidas para que yo volviera a sus caminos. Voy a darle la palabra a mi mamá. Tiene fotos Tengo de mí. para aquellos, porque a veces, pastor, hay veces que las personas no creen. Tengo aquí, bueno, de hecho mi hija dio su testimonio en otras iglesias. En una de ellas la tuvieron las fotos porque una compañera de ella tomó fotos. Aquí se las puedo mostrar. Aquí se ve mi hija donde estaba entubada. Ahí está, para todo, pues alguna persona que no quiera creer, pues con la salud no se juega, con la vida tampoco. Aquí está, aquí estaba mi hija entubada. En ese tiempo fue el proceso. Bueno, cuando a mí me avisan y fue trasladada a mi hija, fue el 5 de abril, 4 de abril. cuando el 4 de abril ocurrió eso, la pasaron a otro hospital de Chalco, ahí se quedó internada, mi esposo y yo quedamos en la calle, nos dormíamos en la banqueta porque no dejaban pasar. Al otro día la trasladan a otro hospital, al Hospital de los Reyes, la 53, que está aquí en Los Reyes. Y ahí fue donde ella empezó todo, ahí fue donde ella la intubaron. Cuando yo la vi, no lo podía creer. Pero yo me encontraba en ayuno de 40 días, no, o sea, ayunos del diario, 12 horas, ¿no? de 12 horas. Bueno, Diarios. era diario, 40 días de ayuno. Y el Señor, cuando me dicen, puede pasar a ver a su hija, empezó ella a convulsionar. Yo me asusté mucho, pastor, me asusté muchísimo. Salgo de la sala, me llevé mi Biblia, todo el tiempo yo traía mi Biblia cargando y me habla así el Señor en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 15 al 17. Y me habla así el Señor. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al distribuidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando yo no podía entender, digo, ¿cómo es posible? Todo el tiempo estuve en ayuno, ayunando por mi hija. Ella se encontraba muy rebelde. 2 ocasiones se quiso ir con ese joven, con ese muchacho. Yo me le tuve que arrodillar a mi hija para que no se fuera de la casa. Yo me sentía impotente, desesperada al ver que mi hija se fuera a ir con ese hombre y se fuera a perder. Ella todavía no terminaba su carrera. Y yo ya no podía más, pastor, como ella le cuenta. Todo el tiempo eran discusiones, discusiones, lágrimas en esta casa por la forma de actuar de mi hija y de este hombre. Y yo le pedí al Señor, con tal de que ella no se perdiera, le pedí, Padre, tú eres su padre, disciplínala tú, por favor, yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más, Señor, yo no puedo con esta situación. Y fue cuando ocurrió esto, pastor. Al mismo tiempo, el Señor me siguió hablando en esa palabra, en ese hospital.
Recuerdo que todo el tiempo yo estuve con ella, estaba ella constantemente convulsionando, pero yo sentía algo espiritualmente hablando, algo anormal. Yo sentía que una presencia muy fea, y en el momento que yo sentía como la presencia de un demonio, yo sentía como la presencia de algo muy feo que se acercaba a mi hija. Yo no lo podía ver, pero yo lo percibía, yo me hacía para atrás. En ese momento yo no sabía reprender, yo no sabía cómo reprender. Había cosas que a veces uno como cristiano no desconoce uno. Pero yo podía percibir una presencia fea en ese lugar, algo que se acercaba a mi hija. Y en ese momento, cuando eso se acercaba, yo nada más clamaba la sangre de Cristo y mi hija empezaba a convulsionar. En ese momento ella empezaba a convulsionar. Yo la pude ver y yo gritaba y yo decía, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo. Y aunque toda la gente me viera, no me importaba que los médicos me escucharan. Yo le pedía mucho a Dios misericordia en ese momento. El Señor me habló también en Isaías 53 y me dio la cita: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí me estuvo hablando el Señor hasta el versículo 7. Me estuvo hablando el Señor esas palabras. Mi hija fue entubada, y en ese momento cuando cerraron la cortina, ella no me podía haber visto, que yo estaba hincada en el pasillo ahí en el pasillo del piso de medicina interna, que ahí fue donde ella convulsionó más, que fue cuando ya como cada 10 minutos convulsionaba mi hija. A pesar de los medicamentos, yo me sentía impotente. A veces yo sentía como que mi oración no llegaba, como que a veces Dios guarda silencio y uno como que dice, uno se siente impotente. Yo así me sentía. Y en ese pasillo Disculpe, yo me a usted le dijeron que su hija murió o no le dijeron? no, no, nunca me dijeron eso. Yo estaba hincada y todos reunidos ahí con ella. Todos me sacaron a las demás personas. Todas las personas estaban ahí en el pasillo y yo ahí hincada, arrodillada, yo nada más esperando la misericordia de Dios. Y, y en ese momento, pues yo estaba clamando. Por eso mi hija dice que me vio. ¿Cómo me va a ver ella si ella estaba adentro? Estaba mal, estaba adentro, entre la cortina y los médicos con ella estaba mal. No me pudo haber visto ella más que su espíritu de ella. Por eso yo le creo, porque ella no sabía que yo estaba hincada, ella no lo sabía. Y en ese momento me toca por atrás, me pone la mano el doctor y dice, señora, la vamos a tener que entubar. Necesitamos la autorización de usted. Y sí, dije, pues sí, hagan lo que tienen que hacer. Y yo seguía confiando. La gente se veía que se dolía conmigo en ese momento, porque a mí no me importó la gente, pastor. Después fue entubada mi hija y fue cuando en ese momento a mí me sorprende, porque cuando ella estuvo entubada, sabemos que la persona está respirando su cerebro por un ventilador, mas sin embargo ella se podía mover. Ella movía el brazo y escribió una letra como que era la letra J, y el novio que ella tuvo, esa persona que ella tuvo, su nombre empieza con J. Ahí fue donde yo me sorprendí. Digo, ¿cómo es posible? Todos se sorprendían. ¿Cómo se puede mover si está entubada? Y lloraban. Y lloraba, se le escurrían sus lágrimas a mi hija en ese proceso de la intubación. Y estábamos orando por ella, y una de mis hijas, bueno, mi hija, la mayor, en ese momento vino a ella, dice, Talitakumi. Esa palabra, cuando el Señor Jesús
resucitó a esa niña que había muerto. Ella ya estaba entubada en medicina interna. Y me cuenta mi hija que cuando ella empezó a orar y le empezó a hablar a ella con esa palabra, Talita Kumi, mi hija empezó a reaccionar, como que se inquietaba, como que se movía. Se me hace muy importante mencionar esto. A mí, a donde nosotros nos congregábamos, pastor, era una mujer, la pastora. Ella dice que a ella Dios la puso como para pastora. Yo tuve sueños también donde no era de Dios que estuviéramos ahí. Esta hermana a mí me dijo que Dios le había dicho a ella, antes de que pasara todo esto, ella me había dicho, esta persona, que Dios le había dicho a ella que mi hija se iba a casar con ese muchacho. Algo que no me agradó y me inquietó. Estábamos en tiempo de ayuno. De hecho, sí, esa parte, bueno, es que la verdad viví tantas cosas que estoy tratando de recordar algo que haya yo Ujú. omitido, pero es verdad, recuerdo que en esta congregación, bueno, la que era La hermana. la hermana, me comentó un día, yo llevé a este muchacho y ella me decía, es un buen muchacho, sí te conviene, sí te quiere. Entonces me decía, no, tú te vas a casar con él, Dios ya me lo dijo. Entonces, pues yo ahí, o sea, yo decía, no, pues es que si Dios ya se lo dijo y como yo la veía tan entregada a Dios, pues yo decía, no, pues sí, es parte de Dios, a lo mejor Dios lo cambia. Y ese era mi pensamiento, ¿eh? Que yo decía, a lo mejor después Dios lo cambia, a lo mejor ya en el matrimonio lo cambia. Y pues obviamente eso no va a pasar, ¿no? Si no están 100% convertidos siendo solteros, pues mucho menos estando casados. Claro. Amén. Yo tengo algunas preguntas. Bueno, antes, wow, wow, está tremendo. Millones han estado en tu lugar y están en el infierno. Dios te dio gracia extrema. Yo creo que si tu mamá no hubiera sido una mujer de oración y ayuno, estarías, Adri, en el infierno. Sí, lo sé. Muchos no la contaron. De hecho, yo creo que más del 98, 99% de los que han estado en tu lugar, que la muerte los ha alcanzado en fornicación, no la contaron. Si se están quemando en el infierno, Dios tuvo una misericordia y una gracia de ti gigantesca. Antes de decirte mis preguntas, quiero darte algunos comentarios. 7 días intubada, número de Dios. Ahí está la mano de Dios. 21 días hospitalizada, ¿cierto? Así Sí, es. sí. Número de Dios, 3 veces 7. Es que Dios con esto te estaba diciendo que era Él, indudablemente. Así es. Científicamente, a mí me parecería que lo que te pasó, obviamente fue Dios, pero Dios usa a veces cosas. Pudiera ser, sí, algo autoinmune o quizá un prión, pero bueno, solo Dios lo sabe. Un prión es una proteína mal plegada que causa daño neurológico severo. Mis preguntas De son, hecho, sí, perdón, dime. no. De hecho, en el líquido cefalorraquídeo sí encontraron algunos autoanticuerpos, pero eran muy poquitos. Incluso el neurólogo me dijo, es que es muy poco, o sea, no es como para que hubieras caído en estatus epiléptico, porque esto que le comento del diagnóstico de encefalitis autoinmune fue 6 meses después. O sea, yo salí sin diagnóstico. De hecho, salí con medicamento, pero pues la verdad yo decidí suspenderlo, porque yo en cuanto salgo del hospital, me agarro bien de Dios y decido confiar en Dios y dije, bueno, si Dios me permitió la vida, él lo hizo por algo. Entonces, 6 meses después voy otra vez a neurología, el neurólogo me comenta que fue una encefalitis autoinmune por los autoanticuerpos que encontraron, pero él mismo me lo dijo y me sorprende porque es muy poquito el porcentaje, así que no es para que hubieras estado tan delicada. Sí. Y bueno, la otra es, qué peligroso es estar expuesto a un falso maestro que te da falsa palabra de Dios, diciéndote una profecía de su carne y de los demonios, diciéndote, Él es la persona que Dios tiene para ti cuando eras un hijo del diablo. Sí. ¿Cuán grave es esto? Y esto está ocurriendo en todo el mundo. Falsas profecías de te vas a casar con él, te vas a casar con ella. Y es delicadísimo porque la gente, si les hace caso, va a arruinar su vida y van a suceder cosas horribles. Bueno, ese es un comentario. En cuanto a mis preguntas, ¿qué sentiste cuando empezaste a ver a los demonios? Especialmente Horrible. a la muerte. ¿Qué sentiste? Terror. Algo, cuando yo estaba todavía viva, bueno,
cuando estaba yo en la camilla del hospital, que estaba yo consciente pero muy débil, horrible. Es un pavor indescriptible, es algo que no, o sea, no lo puedo describir, no hay palabras para sentir el terror que yo pude sentir en ese momento y sobre todo porque yo estaba consciente de mi pecado, pero no tenía, o sea, eran tantas cosas en mi mente que ni tiempo tenía de arrepentirme. En algún Entonces, momento, ¿qué perdón, sentí? Terror, sí, pavor. ¿en algún momento invocaste a Jesús? Sí, pero no me sentía digna de hacerlo. Sinceramente, en mi mente, porque no podía hablar, pero en mi mente sí invoqué a Dios, a Jesús, pero no sentía como que él no me escuchaba, o sea, me sentía indigna, completamente indigna, como si Dios pues me hubiera dado en ese momento, se hubiera volteado, ¿no? O sea, completamente indigna. ¿Qué sentiste cuando moriste, cuando viste tu cuerpo, cuando viste a tu mamá? ¿Qué sensación sentiste cuando, no sé, si te salió el alma, el espíritu del cuerpo? Mucho miedo, mucho temor, como yo le había comentado, pues yo sabía lo que dice la Biblia y sabía que iba a estar delante de Dios para entregarle cuentas en ese momento se me vino todo, o sea, todo lo que yo había estudiado, todos mis esfuerzos, mi ego, ¿no? De doctora, de médico, todo se me vino abajo. Sentí mucho miedo, pavor, terror otra vez, porque sabía que iba a estar delante de Dios y sabía lo que me esperaba a mí. Me imagino que es un terror extremo saber, conocías del infierno, ¿no? Así es. Sí, sí, así es. Yo pues crecí desde niña, pues fui una niña inculcada en la palabra de Dios. De hecho, yo siempre, desde niña, adolescente, siempre me mantuve, fui muy obediente. De hecho, yo era una niña muy obediente, fui una adolescente muy obediente también. Todo fue justo cuando yo entro al internado. Bueno, de hecho, desde la universidad, desde que ingresé a la universidad, yo me empecé a entibiar, pero no estaba tan mal, o sea, tan mal, por así decirlo, no estaba, era tibia, pero cuando yo entro al internado, conozco a este varón, ahí fue donde yo realmente estaba irreconocible, o sea, yo cambié completamente. Sí, eso hace el pecado, va empeorando cada vez más hasta el punto del no retorno. Y a menos de que la misericordia de Dios intervenga, como fue en tu caso. Y yo quisiera saber, me imagino que después de que ya estabas en cama, consciente, en el hospital, entendiste que te tenías que arrepentir. Me imagino que esa persona con quien tú pecabas te intentó buscar. ¿Cómo Claro, cortaste eso? de hecho, ese es otro testimonio que aquí ya no lo comenté por cuestión, pues es mucho, pero sí, de hecho, yo, o sea, digo, qué misericordia de Dios tan grande, porque yo tenía esta promesa, yo lo veía como una promesa de que yo me iba a casar con este muchacho. Yo lo quería, yo realmente sí, o sentía, yo pensaba que sí realmente lo quería. Y cuando yo salgo del hospital, pues obviamente, pues él, pues me buscó, obviamente. Y yo no lo dejé, o sea, yo digo, es para que lo hubiera dejado inmediatamente porque yo sabía que pues yo había pecado con él, sin embargo no lo dejé. ¿Por qué no lo dejé? Porque yo recordaba lo que esta hermana me había comentado y decía, bueno, a lo mejor y si Dios me perdonó, o sea, yo no sabía qué hacer y la verdad, pastor, yo me sentía muy cautiva. Yo me sentía en una relación completamente cautiva. Yo recuerdo que oraba y le decía a Dios que me sentía completamente cautiva de esta relación. Yo estaba muy unida a él. Y luego, pues en esta iglesia, en esta congregación, me decían que era un buen muchacho, que Dios lo iba a cambiar, y me decían, pues si ya caíste con él, pues ya cásate con él. Sin embargo, yo no tenía paz en mi corazón. De hecho, planeamos la boda. El correo que le mandé a usted fue porque no sé si recibió un correo el año pasado, pero justo pues yo el año pasado me iba a casar en diciembre con él. Y fue precisamente, le envié el correo porque yo tenía mucha duda. Yo ya no volví a pecar con él. Yo cuando salgo del hospital, yo obviamente no volví a pecar con él, a pesar de que él me daba a entender otra vez cosas. O sea, él seguía como queriendo insistir y yo me enojaba y eso me causaba tanta tristeza porque pues obviamente él no me quería. Pero yo no lo dejé porque me sentía tan unida y me sentía cautiva, o sea, no sabía cómo dejarlo. Yo oraba, incluso ayuné, pero sentía que no era suficiente lo que yo estaba haciendo. Y luego pues en la iglesia me decían que era un buen muchacho, que pues si había pecado, pues que ya me casara con él para que ya se quedara todo ahí. Y también la verdad, para ser sincera, yo me sentí indigna. Yo sinceramente me sentí indigna. De hecho, él fue con el único con el que Palabra. yo
O sea, es el único con el que yo he pecado. Yo nunca había tenido relaciones sexuales, lo digo textualmente, nunca. Y fue el único con el que yo caí y pues yo me sentía indigna, yo me sentía sucia, a pesar de que yo sabía que Dios me había perdonado, yo me sentía indigna de casarme con otro varón. Yo así me sentía. Entonces, todas esas cosas son las que a mí como que me impedían dejarlo, aunque yo sabía que no era la voluntad de Dios. Algo en mi interior, muchas veces aquí en mi casa, muchas veces yo me despertaba en las madrugadas, muchas veces el Espíritu Santo me despertaba en las madrugadas a orar y muchas veces estaba ya acostada y me levantaba y me sentaba hablando en lenguas y sentía la presencia tan fuerte de Dios y algo me decía, tu vida está en riesgo, si tú te casas, tu vida y tu salud está en riesgo y así era algo que me advertía. Y yo empecé yo se lo conté a mi mamá porque yo le decía, es que hay veces que siento que no es la voluntad de Dios, pero ya estaba ya, de hecho, tengo el vestido de novia todavía. ¿Y cómo Cabe, fue, perdón, cómo fue el punto en el cual ya definitivamente cortaste? Bueno, yo no podía pues dejarlo, me sentía incapaz, sentía que me faltaban las fuerzas para dejarlo. Mi mamá nuevamente, como usted dice, es una mujer de oración. Ella volvió a ayunar, me estuvo apoyando, yo tampoco lo sabía, me estuvo apoyando en ayuno, en oración, y Dios le volvió a hablar a través de la palabra de Dios. Y un día, así, de repente, yo tuve el valor por dejarlo, fue de hecho por teléfono, cancelé la boda 3 meses antes. Y lo dejé completamente, yo cambié mi número, cambié mi teléfono, todos los regalos que él me había hecho yo todo lo destruí, los quemé, no los tiré, los quemé incluso me cambié de trabajo porque yo ya no quería saber nada de él. Él me siguió buscando pues vía correo electrónico, eliminé todas las cuentas que él tenía, cambié de trabajo, o sea, completamente y ya, gracias a Dios ya no mantengo, o sea, ya se apartó de mí por completo. pastor, Sí. perdón. De hecho, se me hace también importante testificar que este muchacho, antes de que pasara todo eso con mi hija, este muchacho le regaló un muñeco de peluche Un como, chango. como un chango color rosa, y le pedía a ella que se tomara fotos con ese muñeco de peluche a las 12 de la noche. Mm. Yo, eso ya se me hacía muy raro también. Él le daba de comer a ella, él le apartaba la charola de comida en el hospital, él le llevaba comida a ella de su casa de él, se portaba muy amable. A mí eso ya no me parecía bien, pero el hablar con mi hija era discutir por este muchacho. Entonces, a mí ese tipo de cosas, cuando usted sabe, el Señor a uno le hace sentir, a uno lo apercibe y este muchacho, yo llegué a revisar el celular de mi hija, cosa que esta hermana que dice que es pastora y que todavía está, dijo que eso yo estaba faltándole al respeto a mi hija, que eso era privacidad de mi hija, porque solamente fue así como yo me pude dar cuenta de las conversaciones de ellos, me pude dar cuenta de que este muchacho le pedía fotografías a ella a las 12 de la noche con ese muñeco de peluche color rosa que era un changuito. Ese muñeco yo lo reprendí cuando ella estuvo en el hospital. Saqué ese muñeco del cuarto de mi hija y lo reprendí y lo saqué de esta casa, pero todo tenía yo que ser muy prudente con mi hija. Cabe recalcar que yo no me atrevía a prohibirle a ese muchacho que siguiera viendo a mi hija, porque yo no sabía nada todavía de la fornicación. Yo no sabía nada, yo estaba ignorante de eso, pero algo yo me hacía sentir que ese muchacho no era bueno para ella. Entonces yo agarré, pastor, yo no, y como acababa de salir de ella del hospital, yo no quise en ese momento discutir con ella o prohibirle a este muchacho que la siguiera frecuentando aquí a la casa, porque él venía aquí a verla en contra de mi voluntad, pero yo trataba de ser prudente porque ella había acabado de salir del hospital. Entonces, gracias a Dios, mi hija caminó, ella no caminaba, ella andaba en silla de ruedas, ella no soportaba el roce de la sábana, eran dolores porque aún después de salir del hospital, ella seguía sufriendo porque mi hija no soportaba, ¿cómo se llama eso, hija? Cuando Neuropatía. neuropatía, ella sufría neuropatía, no soportaba el roce de la sábana. Mi esposo y yo la teníamos que jalar arrastrando en una cobija al baño porque ella no podía sentar sus pies sobre el piso, su pie
Ella no podía doblar sus dedos del pie derecho, no los podía doblar. Le estuve sobando, ella gritaba de dolor y a mí los médicos me decían que ella ya no iba a poder caminar bien, a ella se lo decían, y yo en todo momento, pues hay un médico que está por encima de ustedes, yo se los dije. Hay un médico que se llama Jesucristo y él es el que va a sanar a mi hija. Y aunque usted diga que mi hija ya no va a quedar bien, Dios la va a sanar. Y Me por último, imagino, sí, dígame. perdón, pastor, por último, ya cuando este muchacho ya vio que mi hija ya estaba bien y todo, seguían saliendo. Yo ya no la dejaba salir sola. Una vez que ella me confesó la verdad a mí, me confesó lo que había hecho ella con él, me pidió perdón mi hija, le dije, está bien, hija, yo te perdono en el nombre de Jesús, te perdono. Si tú ya te arrepentiste, pídele perdón, yo te perdono y sé que Dios es bueno y Dios ya trató contigo. Yo tenía que orar así. Entonces se me hizo, bueno, yo seguía creyendo en esa hermana. Le dije a mi hija, hija, vamos con esa hermana para que confieses tu pecado y ella ore por ti. Y esta hermana, pues ya después, como que ella sentía que ya la juzgaba, Ujú. como que ya mi hija se sentía Me juzgada, veía diferente. ya la veía diferente. Y después yo tuve sueños, muchos sueños, que no estaba bien que estuviéramos en esa iglesia. Y fue como decidimos salirnos. Este muchacho la vino a pedir, le dio el anillo de compromiso, le compró el vestido de novia para casarse con ella, pero yo seguía orando porque no me agradaba, yo sentía que no era sincero y yo tuve sueños de mi hija. Hasta la fecha no le he contado eso a mi hija, pero yo soñé que ella se podía perder. La soñé con un cabello de color morado, que ella ya se pintaba, que andaba totalmente mundana ya, toda pintarrajeada del cabello, ya alejada de Dios. Yo la soñé y me angustié mucho y otra vez me volví a meter en el ayuno y a la oración. Un ayuno de 12 horas, un alimento nada más hasta en la noche y diario durante 15 días estuve así ayunando por mi hija, 14 días, y el Señor me despierta en la madrugada con esta cita de nuevo en Isaías 49, capítulo 29, versículo 24, que dice así la palabra de mi Padre Jesucristo. Dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Gloria a Dios. Mi padre me dio esa palabra, pastor, y fue cuando yo no sabía que ella se sentía cautiva. Yo no sabía cómo se sentía ella, pero mi padre sí lo sabía. Me imagino la frustración de usted como madre cuando su hija está saliendo de un proceso disciplinario de Dios y todavía no lo deja. Eh, Sí, eh, Eso va a ser terrible está. como mamá. Pero esto nos enseña muchas cosas y yo quiero recapitular todo. Uno, el peligro eterno de la fornicación puede llevar al infierno, la condenación eterna. Dos, hay una consecuencia, después sí, Dios te perdona si te arrepientes, pero hay una consecuencia en la salud, hay una disciplina de Dios, la cual esa no será quitada, hay que pasar por la disciplina. ¿Por qué? Para que seamos tratados por Dios para realmente no volver a caer y produzcamos fruto apacible de justicia. Tres, hay ataduras espirituales que se generan después de la fornicación. Uniones del alma, porque la fornicación es un acto espiritual que es solo propio del matrimonio, de la cual Adri estaba luchando por salir y su madre tuvo que orar y ayunar para que eso también se rompiera. Entonces estamos viendo varias cosas. La fornicación puede llevar a la condenación eterna, abre la puerta a los demonios, hace que seas atado espiritualmente y después se requiere un proceso de restauración y sanidad de alma, mente, corazón, emociones. Realmente es un peligro grave y qué bueno que lo advertimos en este programa. Qué bueno que lo advertimos en este programa. Adri, gloria a Dios por tu vida. Gloria a Dios por tu vida.
Dios. Séle fiel al Señor Jesús toda tu vida y da testimonio a todos de este peligro y cuán grave es equivocarse. Y otra cosa, los falsos maestros, qué Así es. peligrosos son, qué Ujú. peligrosos son. Si uno es presa de ellos, los escucha y no le hace caso a la Biblia y no le hace caso a la voz del Espíritu de Dios que nos habla, uno puede acabar en el infierno por su culpa. Sí. Por el peligro de una falsa maestra, de una falsa profeta, casi acabas en el infierno, Ade. Así es. Cuán Sí es. importante es hacerle caso a la Biblia. Pésele a quien le pese, en el Nuevo Testamento no hay pastoras, ni una sola. Mm. Cuando alguien viene y te profetiza que te vas a casar con un hombre o con una mujer, ten mucho cuidado. Eso es algo muy temerario, extremadamente temerario, porque en la gran mayoría de los casos que profetizan eso, entre comillas, es de su propio corazón, de su propia carne, no es de voz del Espíritu de Dios. ¿Qué opinan? Así es, pastor. Pues sí, yo obviamente estoy agradecida con Dios, muy agradecida con Dios y creo que la mayor muestra pues es sirviéndole. Sí, yo también, la verdad, a veces se lo he dicho a mi mamá, yo no sé cómo es que no lo dejé, o sea, no sé cómo es que saliendo del hospital no lo dejé. Yo me senté, de verdad, es algo espiritual, a lo mejor parece increíble y la verdad es que sí, es increíble que no lo haya yo dejado, pero era algo espiritual. Yo estaba atada espiritualmente. Yo me sentía unida y yo se lo decía a Dios. Yo le decía, Señor, yo me siento cautiva, pero siento que no puedo dejar esto. Y a pesar de que lloraba y ayunaba, yo sentía un estorbo y ese estorbo era esta relación. Entonces yo nunca le dije a mi mamá que yo me sentía cautiva, Ujú. solamente yo en mi cuarto a solas se lo confesaba a Dios en todo tiempo, incluso hasta cuando iba en la combi, en mi trabajo, en todas partes. Y pues este muchacho también empezó a tener, o sea, como que se descaró, ¿no? Porque todo el tiempo que yo fui su novia, él se mantuvo como disimulando ser cristiano, aunque luego yo veía ciertas alertas que me decían que no, pero justo cuando ya estaba cerca la boda, faltaban como 5 meses para la boda, fue cuando yo le envié a usted el correo el año pasado, él empezó a tener muchas cosas y me volvió a insinuar, pues obviamente esta parte de la fornicación, obviamente yo lo rechacé por completo, me enojaba, pero pues no lo dejaba, yo ahí seguía, ¿no? Entonces, yo no sé, o sea, yo me sorprendí cuando Dios le da esta palabra a mi mamá, donde le dice que va a libertar al cautivo, porque yo así me sentía y Ujú. yo se lo decía a Dios. Y gracias a Dios tuve un día el valor en la noche de dejarlo y ya, o sea, sí me dolió, la verdad es que reconozco porque pues era algo espiritual, lloré mucho, pero me metí a la presencia de Dios y gracias a Dios ya para nada, para nada. Y para la gloria y honra del Señor Jesucristo, pastor, ahora veo a mi hija Adriana, la que ya tenía mucho tiempo que yo no veía. Es una hija que me honra, pastor, busca mucho la presencia de Dios, Mm. se mete a su cuarto a orar, cosa que me gozo, a pesar de que ya llega un poquito tarde de su trabajo, ella solita se vuelve a meter y ya aprendió la lección y le doy las gracias a Dios. Ese muchacho obviamente que se sorprendió, yo le pedí a Dios que lo desenmascarara, que le quitara la máscara a ese hombre y que si había algo que había hecho él, otras cosas, que el Señor interviniera, que le quitara la venda de los ojos a mi hija y que le diera ese poder que ella necesitaba para renunciar a él. Y ahora veo a mi hija totalmente diferente, pastor. Gracias a Dios. Ahora ella va a esperar en Dios. En el tiempo que Dios decida a mi padre darle a su esposo, nuestro Señor Jesucristo, porque él la hizo libre de ese hombre que no era bueno. Ahora ella, pues, lo que quiere es servirle a Dios. Es su anhelo de ella. De hecho, ella imprimió varios folletos de los que usted tiene y que ha mandado y ella los ha repartido a sus pacientes. Cada paciente que va, se los entrega, les cuenta su testimonio, pastor. Gloria a Jesús. Muchas de las personas que están luchando para salir de fornicación, que me escriben, un problema que tienen para dejar a esa persona es quién le va a predicar, cómo se va a salvar, y por eso no se separan. Es un Ujú. grave, grave, grave error. Cada quien tiene que correr por su propia salvación. Y eso me dicen.
pero es que ¿quién le va a predicar? Si yo no le predico, se va a ir al infierno. Corre por tu propia salvación, porque si no se van a ir al infierno los dos juntos. La voluntad de Dios cuando hubo fornicación es que no se vuelvan a ver, a menos de que se vayan a casar ya, que sea el Espíritu que les diga que sí, son el uno para el otro. No se deben de volver a ver. Pero cuando se vuelven a ver y se siguen frecuentando, incluso siguen saliendo, están tentando a Dios. Un pecado se perdona cuando hay arrepentimiento, pero cuando no lo hay, no hay perdón, aunque se pida perdón. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Entonces, este caso se hizo lo correcto, alejarse, y eso es lo que se tiene que hacer. Muchos se siguen frecuentando, se siguen hablando, se siguen viendo. Eso no es arrepentimiento. Y aquí lo tenemos que dejar muy en claro. El arrepentimiento es no volverse a ver, alejarse, cero contacto. Pueden Amén. volver a hacer tropiezo a esa persona. Y esto es algo muy delicado. Otra cosa, hay personas que fornican y sienten exactamente lo mismo que tú sentiste que nos comentaste y por eso se casan. No se casan bajo dirección de Dios ni porque Dios le mostró que era la persona correcta de la que tenía para ellos. Y después su matrimonio es un tormento constante. Y me están escribiendo muchas personas que se casaron con quien no era y era el diablo, su esposo nuevo. Se quitó la careta y el matrimonio es un completo caos. ¿Y qué va a ser de los hijos cuando no hay un yugo igual en Cristo Jesús, cuando padre y madre no están convertidos al Señor? Entonces, ese pecado, esa insensatez, esa necedad de casarse con quien no es, no solo la pagan a largo plazo la persona que tomó esa mala decisión, la pagan los hijos, las generaciones venideras. ¿Cuán valioso es tu testimonio? Que estás advirtiéndole a muchas mujeres y hombres que tienen que abrir bien los ojos y buscar Así la voz del Espíritu de Dios para saber con quién se van a casar. Con alguien nacido de es. nuevo del agua y del Espíritu, alguien arrepentido, convertido, que ama al Señor Jesús, que vive en santidad, que sí tiene al Espíritu Santo. Cuán valioso testimonio. Yo te felicito. Gloria a La gloria Dios. es para Dios, pastor, Amén. y la verdad yo hasta la fecha me sorprendo le digo a Dios, ¿cómo fuiste tan paciente conmigo? Porque, pues sí, sé que lo tuve que haber dejado. Sí me arrepentí cuando yo salí del hospital, yo me humillé aquí en mi casa, o sea, yo pedí mucho perdón, me humillé hasta el suelo, no una vez, muchas ocasiones, y yo pedía, pues, yo le pedía mucho a Dios que me ayudara a dejar a este hombre porque realmente era algo espiritual. Y como usted dice, es el peligro de la fornicación. Y sí, efectivamente, este testimonio no solamente lo estoy contando aquí, yo lo he contado muchas veces, de hecho, a muchos jóvenes se los he contado, cristianos, no cristianos, se los he contado, porque es muy fácil caer en la fornicación, pero es muy difícil caer, muy difícil salir de ahí. Entonces, pues todo es para la gloria de Dios. Amén. Y hay que tener fe de que Dios tiene alguien para ti. Amén. Yo Mm, cuando le pedí a Dios a mi esposa, Amén. Dios me regañó porque yo tenía fe un mes, al siguiente mes no tenía fe. Decía, ¿será que sí me la va a mandar? ¿Será que Mm. sí me la mando o yo me la tengo que buscar? Y Dios me regañó en Santiago, me dijo que el que es como la ola del mar, a veces arriba, a veces abajo, Dios no le da nada, que tengo que mantener mi fe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, un mes, 2 meses, 3 meses, creyendo que me la va a mandar. Y si no me mantenía en esa fe, no me iba a llegar. Me mantuve en esa fe y Dios me la mandó por paquetería celestial. Te tengo una pregunta, em, una última pregunta para no prolongarnos demasiado. Veo que viste como un preparativo de una cena o una comida celestial. ¿Crees, Así es, pastor. crees que sean las bodas del Cordero o qué será? Mire, yo siento que sí. La verdad es que yo tengo mucho temor de Dios y no, o sea, tengo mucho temor de Dios y no quiero pecar, pero yo siento que sí, porque yo sabía, de hecho, algo que no dije, Se te que pasó, omití se te decirlo, pasó. se me pasó decirlo por tantas cosas que viví, es que esa mesa era muy enorme y yo no le veía fin, o sea, yo veía para acá y para allá y no le veía fin, pero hasta el final de repente como que se hace un zoom de esa escena y veía a un varón sentado al final de esta manera, estaba así sentado, observando cómo ponían todos los Del barco, ¿no? preparativos para la boda, para la, pues sí, las bodas del Cordero. Yo veía cómo él estaba sentado así observando, viendo a todos, pero tampoco le veía el rostro. Y si se lo vi, no lo recuerdo, porque muchas cosas de las que vi ya no las recuerdo actualmente,
pero sí yo le veía ese rostro. No le veía el rostro, perdón, solamente veía como mucho resplandor de luz en su rostro, pero así como tal la fisionomía, no. Pero sí vi un varón hasta el final sentado, observando a todo. Y yo pienso que sí, de hecho yo a mi mamá cuando se lo platiqué, yo pienso que sí, son los preparativos de las bodas del Cordero. Ujú. Era una mesa hermosísima y todas las vasijas que habían ahí eran de oro, y se sentía muchísimo gozo, mucha paz, mucha felicidad y los que llevaban las vasijas, que yo pienso que eran ángeles, pues iban cantando y danzando, era todo muy, muy hermoso. Y bueno, ya por último, hay muchas mamás y papás que nos ven que tienen hijos descarriados, que tienen hijos tomando malos caminos. Algunos son jóvenes, otros ya son adultos, pero los papás y mamás sufren porque sus hijos no están haciendo la voluntad del Padre, están en pecado y se están yendo al infierno. Que este testimonio les dé aliento, les dé fuerza de saber que la oración de un padre o una madre es extremadamente poderosa en Cristo Jesús. Amén. Al ayuno y a la oración, 40 días, Amén. 12 horas al día mínimo. Vean Amén. esto e imítenlo. A veces me escriben mucho, casi siento sus lágrimas en los correos, llorando por sus hijos e hijas perdidos, rebeldes, extraviados, unos en una cosa, otros en otra. Pero son pocos los que claman y ayunan, claman en voz alta, confían en la palabra, memorizan textos bíblicos, realmente dejan de comer, cambiándolo por la oración y la lectura de la Biblia y la alabanza, con tal de que sus hijos se salven. Imiten este ejemplo, porque si no hubiera sido por una madre de oración y de ayuno, su hija estaría en el infierno. En este momento estaría quemándose mientras hablamos, y millones están quemándose por el pecado de fornicación, murieron en pecado. Gloria a Dios por los padres que saben pagar el precio. Cuando Dios te da un hijo, tienes que llevarlo en oración hasta que te vayas de la tierra, hasta que te vayas de la tierra. Amén. Los dolores de parto no fueron los únicos cuando le pariste a tu hijo o a tu hija. Tienes que tener esos dolores de parto hasta que Cristo sea forjado en ellos. En oración, obviamente. Entonces, gloria a Dios por esta victoria de salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues les Gloria a Dios. agradecemos su tiempo, les agradecemos su testimonio y a todos los que nos ven. Y gloria al Señor Jesús. Gloria al Gloria a Señor Jesús. Jesús. Hasta luego.